En todo tiempo debemos de aprender a ser agradecidos con el Señor. Una de las cosas es que sería muy ingrato de ti y de mí que nos fuésemos olvidando, secando, y cuando menos acuerdes ya perdiste toda sensibilidad y vuelvas a tener una condición peor que la que tenías cuando empezaste. Porque normalmente eso pasa. El cristiano que es cristiano, cuando es libre y vuelve, se enfría, vuelve hacia atrás, su condición viene siendo peor. Así dicen las Escrituras. ¿Sí estamos aquí? Gloria a Dios. Abre tu Biblia en Romanos. Capítulo 1. Piensa bien, hermano, hermana. Esfuérzate a no desconectarte del Señor. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos, a los que estaban en Roma, tanto era para los cristianos judíos que se habían convertido y para los gentiles. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿por qué vienen situaciones? ¿Por qué vienen cosas? Porque hay personas que se preguntan, ¿por qué es que aquel es homosexual? ¿Por qué aquella es lesbiana? Todo tiene una causa. Por eso, medita bien lo que vamos a hablar, lo que vas a escuchar. No tomes en poco, porque esto fue lo que les pasó a estos hombres por tomar en poco esta palabra. Mira lo que dice 18, lo tienes, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo aquel que practica ¿qué? Aquel que no tiene piedad. ¿Y qué más dice? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia? No quieren. ¿Sí me entiendes? No quieren la verdad. Detienen, la hacen por un lado, la desvían, pelean en contra de la verdad. Y ahí vamos a leer, ahí lo especifica un poquito más, ahí mismo en Romanos capítulo 2. Pero mira, ¿qué dice el 19? Porque lo que de Dios se conoce, fíjate bien, porque los científicos tienen un problema, los de la ciencia tienen un problema. Gloria a Dios. Una vez más 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó el Señor? Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué más es invisible? Su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad. Pongan mucha atención. No los quiero distraídos, no los quiero platicando ni jugando. Muchas personas cristianas, adultas, jóvenes, están siendo arrastrados y su corazón se está endureciendo. Se está endureciendo y se vuelven insensibles a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y te vas a volver uno como estos que están mencionando, contenciosos en contra de la verdad. Y lo que Dios quiere es evitarte esto. Tienes que aprender a ser sensible, estar dispuesto a entender que esta palabra, mira esta palabra, ¿para qué nos lleva? Mira, ahorita vamos a regresar aquí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 4. Para que entiendas que lo que te estoy hablando está fundamentado en la verdad. ¿Qué dice el 4, hermanos? O menospreciáis las riquezas.
Fíjate, esta gente estaba menospreciando las riquezas de su benignidad. ¿Qué es benignidad, hermanos? Está despreciando el bien que quiere hacer el Señor. Dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que el bien que te quiere hacer, está diciendo, te guía ¿a dónde? Esta palabra te guía a que tú tengas un arrepentimiento, que reconozcas que tu Dios es real, es invisible, pero esto invisible, fíjate bien, el 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué dice? Se ven, son vistas, se pueden mirar, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Cómo son entendidas, hermanos? Mira los de la ciencia y los ateos. Por medio de las cosas, ¿qué dice? Hechas, de modo que no tienen excusa. Estos ateos, estas personas que están dudando, todo, mira, cuando vas al río, lo que disfruta, lo que ves la montaña, lo que ves, todo lo hizo Dios. No lo ves, pero el poder de Él que no se ve, su deidad, hizo todas estas cosas. A ti te formó, nos formó del barro, Él tiene ese poder, el poder. No lo ves, pero Él así nos ha formado tanto a nosotros como a los animales, y así hizo todas las cosas. Esto invisible, esto que no pueden ver, es el que hace estas cosas que nuestros ojos pueden ver. Este es el Dios que tú y yo servimos. Entonces, leímos en el 2:4, debemos de entender que debemos de valorar lo que Él está haciendo. La benignidad de Él nos ayuda a que nosotros tengamos un cambio de corazón. ¿Sí estás aquí? Ahora, ¿qué sucedió con estas personas? Porque estas personas tenían conocimiento de Dios. No es que no conocían a Dios. Es como decir aquí, la mayoría dice que conoce de Dios. Entonces, tiene que haber un fruto, tiene que haber un cambio en nosotros. Reconocer a este Dios que no se puede ver y que se puede manifestar con quien Él quiere y como Él quiera. Porque es real, porque lo podemos sentir. Y en ciertas ocasiones su Santo Espíritu se puede manifestar, se puede dejar ver. ¿Sí me entiendes? Algunos contenderán, es como en alguna ocasión que alguien me dijo, no, muéstrame dónde dice que el Espíritu no se puede ver. La Biblia dice que se puede ver. En el libro de San Juan capítulo 14 dice claramente, y también lo dice, cuando Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesús, ¿quién descendió del cielo? El Espíritu Santo, aunque descendió en forma de paloma corporal, dice, pero se puede ver. Él se puede manifestar de muchas maneras. Ahora, ¿qué sucedió con esta gente? Mira, 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué está diciendo? Que conocían a Dios. No le glorificaron como a Dios, se desviaron. Pero esfuérzate, hermano, hermana. El enemigo va a buscar que tú no glorifiques a Dios, que tú te desvíes, que tú le desobedezcas. Ese es el trabajo que, acuérdate que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Él, si tú no oras, si tú no lees la palabra, si no estás velando, él sabe que no lo estás haciendo y eres fácil de ser atacado. Él sabe que ahí él puede atacarte. ¿Qué vas a hacer? Cuando escuchas esta palabra, contenderás con esta palabra. ¿Sí estás aquí? Porque alguien que está en la carne, porque alguien que ya no está obedeciendo, está practicando las obras de la carne. Entonces, cuando no sabe identificar el hombre o la mujer, la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo, que es de Satanás, porque así lo dice la palabra, la mayoría viene usando, nosotros veníamos usando esa sabiduría, la sabiduría del mundo, la sabiduría del diablo. Lo dice claramente, que esta sabiduría aquí es terrena, animal y ¿qué? Diabólica. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es diferente.
Entonces muchas cosas, cuando estás en la carne, la persona está en la carne, desconectado de la verdad, va a contender con la verdad, porque no se acomoda al conocimiento de Dios, porque está batallando, ya su entendimiento ya está entenebrecido, ya le cuesta, ha perdido sensibilidad, y Dios no quiere que tú pierdas esa sensibilidad, que tú te siempre esa palabra presente en tu vida, que tú sepas cuando alguien habla quién está hablando, qué espíritu está hablando. ¿Sí me entiendes? Y no te sorprendas que el diablo te haga hablar, porque si al apóstol Pedro lo hizo hablar, fácilmente te va a hacer hablar a ti. Entonces tú tienes que analizar quién te está guiando, qué sabiduría estás practicando. Si no es en la voluntad de Dios, si no es en la enseñanza de Dios, si no es conforme el Señor enseña, entonces estás practicando otra sabiduría. ¿Sí me entiendes? Porque la moral de Dios nos enseña y nos guía ¿a qué? ¿Qué dijimos? Al arrepentimiento, a practicar la santidad, a practicar la justicia, la misericordia. Entonces hay un problema. Estos hombres, dice una vez más el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su razonamiento, mira, ¿qué dice? Y su necio corazón, su necio corazón, ¿qué fue? ¿Qué es entenebrecido? ¿Qué es entenebrecido? Ya no puede ver, ya no puede percibir. Mira, ayer hablaba, yo creo que lo puedo hacer, después de que se fueron ustedes del estudio, platicábamos un poco, estaba Ana Beatriz, Ana Alicia, Ana Emily, hermano Chuy. Y yo le hice unas preguntas a mi hermana Emily. Como ella es trabajadora social, pues le llegan casos donde tiene que usar, ¿cómo le dicen? La psicología. ¿Perdón? Es consejería, pero usan psicología de ellos. Les enseñan, yo me sorprendí cuando, que le enseñan cómo trabaja el cerebro, la mente, y porque le tocan vienen personas dañadas de su corazón, que los dañó el papá, mamá, los parientes, las amistades, quien haya sido. Vienen dañadas, entonces la hermana les explica cómo terrenalmente. Pero honestamente eso no sirve. No vas a poder cambiar un hombre o una mujer explicándole esas cosas. Si no es Jesucristo, no va a cambiar. Seguirá dañado, seguirá dañada. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 4, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación, pero es en el Señor Jesucristo, en la enseñanza de Él. Yo no voy a ir a que me den una lavada de cerebro allá, que me dé confusión el cerebro. Pues que les hice una pregunta: ¿si sabes cuántas neuronas tiene el cerebro? Pues se quedaron así. Pues no. Me averiguo en el teléfono. Tiene más de 100,000 millones de neuronas el cerebro. Y yo digo, bueno, eso dice ahí. ¿Cuánto tardaron para contarlas? En verdad están diciendo más o menos, porque yo no creo que hayan contado 100,000, al menos que tengan un aparato que le esté contando las neuronas. ¿Qué son neuronas? ¿Qué son neuronas? ¿Qué se acuerdan? Cada neurona es donde están las emociones. ¿Y qué más? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya ven? Ok, el asunto es para no desviarnos. La mayoría de los seres humanos venimos dañados de una forma o de otra. Pero yo no puedo vivir, el Señor no quiere que tú vivas recordando el pasado, lo que te dañaron, lo que te hicieron. Por eso Jesús vino y dice, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Si tú no te entregas a Jesús, si tú no le dejas esa carga a Jesús, siempre andarás cansado, andarás cargado. Esas cosas te estarán lastimando, esas cosas estarán en tu mente. Ahora, hablado de esta manera, es que hay cosas que las personas no pueden perdonar, porque se recuerdan quién se les está trayendo, el diablo, para que tú odies, para que tú aborrezcas.
Entonces, ¿te imaginas? Estas pobres personas que van con los psicólogos, estas personas que van con trabajadoras sociales y les enseñan estas cosas, ¿cómo regresan? Pues ya fui, pero ¿por qué no cambias? Si aquí con la palabra les cuesta hacer un cambio, porque si la medicina no te la tomas, no hay un cambio. Si tu sanidad para ese problema es la palabra, practícala. Créele a Él, es por fe. Dígale a Él tu problema. Por eso hay hermanitos y hermanitas que vienen dañados, dañadas. De no rencor, con cosas que realmente no tienes ya que andar así. ¿Sí estás aquí? No, pero no les gusta el consejo. Mejor voy con un psicólogo. Mejor voy allá con la trabajadora social. Ella sí sabe, estudió. Él sí sabe. Bueno, está bien. Ojalá y le toque a una cristiana que tenga el valor de hablarles. Pero si no, ¿sí estás entendiendo? Estas personas ya tenían que dice su necio corazón fue entenebrecido. Y lo dice el 22, profesando ser sabios. ¿Pero qué sabiduría? Terrenal. ¿Se hicieron qué? Necios. Porque no quisieron al Señor. ¿Qué le sucedió? Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En pocas palabras, dejaron a este Dios que no se ve por imágenes, se hicieron idólatras. Y mira lo que trae la idolatría. Por lo cual dice 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, van a andar haciendo los deseos de su carne, lo que el corazón quiera, la carne quiere hacer, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo lo deshonraron? Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, dice, ¿a qué los entregó? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es esto? Aquí lo voy a explicar, dice, de igual manera también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron. ¿Qué dice? Esto es la lascivia. En sus lascivias unos con otros, o sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es un problema. ¿Sí entiendes por qué es este problema? El desvío de estas personas, los cuales quieren reglas y leyes, no lo pueden reconocer. Pero Dios quiere, Él vino para deshacer toda obra del diablo. Él quiere salvar, sacar al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, a todo el que anda mal. Pero eso que quieren darles otro nombre, el que nació hombre es hombre. Lo que tiene esa persona es un desvío. Y tiene que reconocer, tiene que buscar a Dios. Es el único que lo puede hacer libre. Y dirás, bueno, esto también ha pasado en cristianos. Bueno, hay varias cosas por qué una persona se vuelve homosexual o lesbiana. También puede ser que en algún lugar aquel niño fue abusado por otro hombre o aquella niña por una mujer, o viceversa. Y eso puede conllevarlo a que le entren demonios y después tenga ese problema. Pero ese ya no es este ya no es cosa de nosotros. Pero esas son las causas por el cual hay esos desvíos. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo del Señor? Estos hombres les fue mal. Estas personas les fue mal. Pero mira el 28 lo que dice. Mira, cuando no tienes ganas de tener a Dios en tu novedad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o
sea, no les importaba lo de Dios, les importaba lo suyo, lo de su carne, las cosas terrenales. Andan buscando las cosas terrenales. Hay un problema. Si Dios te trajo y estás aquí, es porque Dios quiere hacer un cambio en ti. Pero tú tienes que entender que necesitas buscar a Dios, necesitas acercarte a Él, pedirle ayuda. Necesitas confesar delante de Él tu problema, tu situación, tu falta de deseo de Él. Pídele que te enseñe dónde está tu mal, en dónde tú te estás, tu corazón endureciendo. ¿Qué es lo que endurece el corazón? ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13? ¿Qué dice ahí? Ayer lo leímos, si no me equivoco. ¿Qué dice? Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué dice? Malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que aparta al hombre? Un corazón malo. Un corazón malo. ¿Qué más? Mira, ¿qué dice? El 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué se endurece el corazón? Por el pecado, ¿verdad? Es el engaño. Es el engaño. Por eso, hermanos, jovencitos, jovencitas, les cuesta. Su corazón está endurecido porque están practicando algo que los ha ensuciado. Se llama pecado. Por eso no tienen deseos, no tienen anhelos de Dios. Entonces tú, si reconoces esa falta y le dices, Señor, yo ya no quiero hacer más esto, ayúdame, yo quiero ser tocado por ti, yo quiero tener un cambio en mi vida. Porque papá, mamá no te va a poder cambiar. Yo no puedo cambiar. Pero Dios sí te puede cambiar. Pero tú tienes que rendirte a Él. Tú tienes que hablar con Él. El pecado endurece el corazón. Regrésate a Romanos, por favor. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente que dice, reprobada, para hacer cosas que no convienen. No quisieron atender a Dios. Entonces tú corres. Cuando una persona empieza a desechar a Dios, a hacer un lado, entonces Dios insiste, pero como eres hijo, pues va a estar insistiendo, va a estar queriendo ayudarte. Pero si no, mira, aquí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 22, ¿qué dice? Lo tienes, Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Si permaneces en su bondad, si tú te apartas de esta bondad, si tú empiezas a desviarte, a desconectarte de Él, ¿qué va a pasar? Te puedes perder. Esta bondad se puede apartar de ti. Pues de otra manera tú también serás, te va a cortar el Señor. Es un problema serio. Sí, estamos aquí. ¿Dónde me quedan en el Romanos 1 qué? ¿Leí el 29? Dice el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, fíjate porque entendían, ¿qué entendían? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también les gusta practicar, se complacen haciendo el mal. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿qué
nos lleva a esto? Voy a cortarlo. Ahí en el capítulo 2, versículo 5. Leímos el 4, ¿verdad? Que si aún menosprecias, cuando tú no quieres obedecer, estás menospreciando el bien de Dios que te quiere hacer. Cuando tú desprecias esta palabra, el consejo de Él, estás despreciándolo a Él. Mira lo que dice el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la, ¿qué dice? Revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué pasa cuando hay rebeldía y no quiere obedecer el hombre? ¿Qué atesora para él? Mal. Le va a ir mal. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le están dice y dice, su corazón está duro, no se quiere arrepentir, le va a venir el mal. No es que uno esté inventando, así dice la palabra. ¿No quieres obedecer? El mal va a venir. Si estás aquí, tarde que temprano va a venir el mal. Así dice la palabra. Entonces, dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando. ¿A quién le va a dar vida eterna? A los que se esfuerzan en hacer el bien. Para ellos va a haber vida eterna, para los que se esfuerzan, para los que perseveran, para los que prestan oído. Para ellos es la vida eterna. Nos podemos llevar una sorpresa, llevar años en la iglesia, en el evangelio. Entonces, el asunto no es solamente venir a la iglesia. Esa es parte de lo que tenemos que hacer. El asunto es que haya un cambio, que formes un carácter en la palabra de Dios, tu vida, tu forma de tu comportamiento, que sea conforme a lo que dice el Señor, que eso sea tu forma de ser ya. Es que haya, eso es cuando ya de verdad murió el hombre viejo y te ha revestido del nuevo hombre. Entonces se va a ver la diferencia. Una vez más es 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿qué buscan estos? Gloria. Fíjate, y es la gloria de Dios, no la aquí de la tierra. Hay quienes se esfuerzan para aquí que sean reconocidos en un deporte, en un instrumento, en muchísimas cosas. Quieren ser reconocidos. En el trabajo quieren que te vean que tú eres el mero mero. ¿Esa es gloria de qué? De hombre. Pero no. El que busca gloria es aquel que obedece. Por eso dice, busca gloria y honra y su salvación, dice, e inmortalidad. Nunca morir. ¿Sí me entiendes? Porque haciendo estas cosas, tú y yo tenemos salvación. Obtenemos esta salvación. Obedeciendo. Y lo sigue diciendo. Una vez más el 8 irá. Pero ira y enojo, ¿a quiénes, hermanos? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia. Pero ira y enojo a los que son, contienden, les gusta, son necios. Y algunos hasta se jactan de que son necios, se jactan de que son insensatos, insensatas. Ah, sí soy, ¿qué? Es un problema serio. Yo recomiendo que pidas ayuda al Señor, porque eso te va a traer consecuencias. No pienses que no. Quizás ves que estás bien de salud, te está yendo más o menos, tienes que comer, tienes esto y esto otro, pero tú no sabes lo que está preparando el Señor para ti, para que te arrepientas. Ahora yo digo, no hay necesidad de llegar a esto. No hay necesidad de llegar a que el Señor nos llame la atención por medio de una situación muy difícil. Si yo soy sabio, digo, me conviene reconocer mi falta, mi error y humillarme. Hacer un cambio, decir, Señor, yo acepto tu palabra, ayúdame. Yo acepto el consejo de tu palabra. Yo no quiero perderme. Yo no quiero que esa ira, para ese día de la ira, venga contra mí.
Yo quiero la salvación, por lo tanto, yo me quiero esforzar. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces yo me tengo que esforzar. No puede ser que tú no te tengas que esforzar, porque Jesús mismo le dijo a sus discípulos: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué al caso para ti y para mí tiene que haber algo diferente? No, es la misma palabra. Lucha. Mira a tus hijos, mira a tus compañeros de clases, piensa hacia dónde se están dirigiendo. Piensa hacia dónde tú te estás dirigiendo. ¿Vas por el camino de la justicia? ¿Vas por el camino de la salvación? ¿De la santidad? Está bien, pero si hay algo que tú sabes dentro de ti que no vas así, preocúpate, hermano, hermana. Yo no te puedo cambiar, yo lo sé, pero sé humilde para que recibas con mansedumbre esta palabra que está siendo enviada, implantada en tu corazón, para que tú tengas un cambio verdadero, la cual ella te puede salvar tu alma. ¿Sí estás aquí? Eso es todo lo que Dios quiere. Eso es lo que yo como pastor quiero. Eso es lo que mi hermano, todo lo que el Señor nos ha dado, un ministerio de verdad. Cuando es el Señor, el propósito del pastor es ese. Si es verdad que hay algunos que predican por contienda, otros por torpes ganancias, pero déjalos, ellos darán cuenta. Pero hay algunos que predican por amor, dice. ¿Sí entiendes? No tomes a mal el consejo, no tomes a mal la palabra. La palabra es para tu propio bien. Es para sanidad. Es para restauración. Es para que tú entres a esta promesa de la vida eterna. Entonces tú tienes que dejar a un lado la necedad, el orgullo, la soberbia, y aprende a ser humilde. Porque si no hay humildad, no podrás recibir esta palabra. Será dura, será difícil, no estás dispuesto a hacer un cambio, te gustan las cosas, amas las cosas de este mundo, no podrás hacer un cambio, porque eso es idolatría. Es idolatría en tu corazón. Esas cosas que amas tanto y no te permiten poner tu corazón al servicio de Dios, se llaman idolatría. Es así. Entonces, Dios quiere que tú, por medio del conocimiento, por medio del Espíritu Santo, comprendas esta palabra, para que tú te esfuerces. Tú tienes que luchar. Cada uno daremos cuentas. La salvación es individual. Si estás aquí, ¿en cuál me quedé? 8, una vez más. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. El mal viene para los que practican la injusticia. Por eso, ¿cómo crees cuando yo veo la insensatez? Cuando yo veo a aquel joven, aquella joven, aquella persona mayor que se le dice y todavía para su pecho. Cuando alguien hace así para su pecho, ¿sabes qué hay ahí? Sin que diga palabras, hay altivez. Cuando hace así, hay soberbia. Porque ese corazón hace... ¿Y qué tiene? Pues si me pierdo, me pierdo. Yo lo llegué a escuchar. Otros, pues sí, soy insensata, soy insensato. Como si fuera un trofeo, un premio grande. ¿Te imaginas hasta dónde llega la ignorancia? ¿Hasta dónde llega la rebeldía? Entonces, haz un cambio. Haz un cambio en tu corazón, en tu vida. Necesitas entender que no sabes si amanecemos, no sabemos si el día de mañana amanecemos. ¿Cuántos son los días de tu vida? ¿Sí sabes cuántos son? Entonces lucha. Mira, un tío hace días se le murió su hijo, hermano de mi mamá, con 29, 30 años. No sabemos lo que va a venir el día de mañana. Y es algo doloroso, hermanos.
Es algo doloroso. Mira a tu alrededor, mira a tu pariente, a tu hermano, tu hermana, ¿cómo está? ¿Qué sientes? ¿No sientes tristeza, dolor? Tus hijos, ¿no sientes? ¿No te duele verlos cómo están? Piénsalo, porque es un dolor de verdad que no se puede explicar. Es como una agonía ver a tus hijos, a tus parientes, a tus amigos, a tus hermanos, la congregación, las hermanas, que tú les das un consejo y se vuelven enemigos tuyos. Cuando tú les estás queriendo abrir los ojos, entender que esto es salvación, que el consejo es para bien. ¿Cómo crees que se siente uno como pastor? Que rato en vez de bien, sienten un mal contra ti. ¿Quién te llevó eso? ¿Quién te plantó eso? ¿Es el Espíritu Santo? Te hago una pregunta. No es el Espíritu Santo, es el diablo, porque ve que tienes rebeldía, desobediencia, porque no entiendes, porque no hay oración, porque no hay deseo de obedecer, porque no hay ese temor. Eres un objetivo para Satanás. Es por eso que es tu reacción. Pero tú tienes una esperanza. Tómala. Agárrate de la mano del Señor. Tienes vida. Confiesa delante de Él tu rebeldía, tu desobediencia, y pide gritos en tu alma. Dile al Espíritu Santo que te redarguya para que tú puedas entender qué clase, qué tan grande es tu rebeldía, para que tú te puedas humillar delante de Él. Porque solamente el que confiesa, se humilla delante de Él y confiesa su falta, dice, será prosperado. Solamente aquel que ha puesto oído para oír, que no está contendiendo con la palabra, con el pastor, no, es contra Dios mismo con el que tú estás contendiendo. Él te quiere salvar, Él vino para eso, Él quiere darte vida. Y tú contristas al Espíritu Santo con tu comportamiento. Y haces lo que el diablo quiere que tú hagas. No te das cuenta que estás menospreciando la benignidad de Dios. Estás despreciando la ayuda de Dios. Él te quiere salvar. Él quiere que camines por el camino de la santidad, no por ese camino chueco. Espíritu Santo, abre el entendimiento. Porque solamente tú puedes tocar el corazón de los jóvenes de nosotros. Piénsalo, hermano, hermana. Piensa lo que hizo Dios por ti y por mí, lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo, lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí. No lo pisotees, no lo tomes en poco. Medita, deja el yo, deja tu rebeldía, deja tu desobediencia. No es más que cosas demoníacas, son cosas que veníamos arrastrando, pero tiene que haber un cambio en nosotros. Y solamente con el poder de la palabra y de su Santo Espíritu va a poder haber ese cambio. ¿Cuántas veces dice su palabra? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Oiga el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hay quienes, gracias hermana Celina, hay quienes
tienen la oportunidad que muchos no la han tenido, que ni nosotros tuvimos cuando fuimos jóvenes. No la desprecies. ¿Quién te hace sentir algo en contra del pastor? Piénsalo. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Quién te hace sentir algo en contra de tu hermano o de tu hermana? De aquella persona, de aquel pariente, de aquel. ¿Quién es? ¿Es el Espíritu Santo? Te pregunto. ¿No sabes que estás atesorando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios, que te va a ir mal? ¿Que estás contendiendo en contra de la verdad? ¿Dios quiere eso para ti? Dios quiere limpiarte. Quiere prepararte. El Espíritu Santo aquí está luchando para prepararte, para limpiarte. Lo contristas. Lo haces batallar porque Él de una u otra manera te está hablando para que te limpies. Él te quiere preparar porque eres hijo, hija de Dios, confesaste. Pero no permitas que pase tiempo y se vuelva tu enemigo, o que te deseche, como hizo Dios con estos cristianos, estos judíos, que dejaron la gloria de Dios para servir a ídolos. Tú vas a decir, pero yo no sirvo a ídolos. Eso que tú amas y dejas a Dios es idolatría. Se llama idolatría. ¿Sí entiendes? Dice el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y no pienses que el judío se va a salvar. Dice al judío primeramente y también al griego. Imagínate a ti, a mi hermano, hermana. Imagínate a ti, a mí, que somos olivos silvestres injertados en la savia del olivo original. Si Él hace eso con el olivo original, imagínate a ti, a mí. Me duele mi corazón, hermano, hermana. Y si estoy aquí todavía, es por la misericordia de mi Señor. Yo te ruego, en el amor de mi Señor, que recapacites, que mires las cosas tal como son, y no lo vas a poder ver mientras, acuérdate, si no te humillas y reconoces tu error, tu falta. Necesitas humillarte delante de tu Señor. Por eso está la iglesia batallando. Por eso la iglesia está de repente bien, de repente débil, de repente así, porque está tomando en poco el consejo de su Dios. No quiere vivir una vida en santidad, no quiere vivir una vida recta. Quiere todavía estar compartiendo con Egipto y sirviéndole a Dios. Con un pie allá y un pie acá, no se puede. Egipto es el mundo. No se puede servir a dos señores. Tú tienes que entenderlo, hermano, hermana. En todo tu caminar, en todo lo que tú hagas, ten presente a tu Dios. Tómalo en cuenta a Él. En tu salida, en tu entrada, en tu trabajo, en donde quiera. No cambies tu forma de ser, no la vendas, no la cambies. Cuando ves a aquel pariente, aquel amigo, aquella amiga, al patrón o yo no sé a quién, no cambies. Porque delante de Dios estás siendo falso, falsa, hipócrita. Y tú y yo tenemos que aprender a ser genuinos, que no haya un cambio, que yo sea una cosa aquí y allá sea otra cosa en mi casa. Que yo sea una cosa aquí y sea otra cosa en mi trabajo. Eso es ser chueco. Eso es ser falso. Eso es ser falsa. Eso es ser hipócrita. No tiene, o tú dime otro nombre, ¿qué es? ¿O cómo se llama? O le ponemos, es que soy débil. ¿Eso le vas a poner? No. Dios te está dando las herramientas para que las tomes, para que dejes de hacer ese tipo de cosas.
No puedes decir que no tienes ayuda. Ayer hablamos de esto. Tienes la ayuda de la palabra, la ayuda del Espíritu Santo y el consejo del ministerio. El consejo del pastor, del evangelista. Aquellos que ven predicaciones de evangelistas, es un evangelista, es un ministerio. Tú tienes que trabajar en esta área. Si estás aquí. Dice el 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace, ¿qué dice? Lo bueno. ¿Por qué te da sueño? ¿Por qué te cansas cuando estás escuchando la palabra? ¿Por qué cuando estás en el teléfono no parpadeas? ¿No entiendes que tienes un problema espiritual? ¿No entiendes que necesitas clamar a tu Dios y pedirle, mira, todo lo que traes por fuera, todo lo que traes sobre tu carne que lo vistes, se va a ir, se va a podrir, se va a ir a un pozo que se llama panteón, si es que nos toca? ¿Por qué no revistes el interior? ¿Por qué no revistes al interior para que seas de verdad transformado por el poder de la palabra? Entiéndelo. No hay excusa, por chico o grande. ¿Cómo es posible que solamente cuando escuchas palabra te empieza a dar sueño? Cuando escuchas el consejo te empieza a dar sueño. Hay un problema espiritual. Y mientras no lo reconozcas y te apartes del mal, te apartes de lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que estás mirando, lo que te está ensuciando, seguirás en esa situación. ¿Sí entiendes? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice el 11? Porque no hay excepción de personas. Él, no importa si eres pastor, evangelista, también es para nosotros. Si estás aquí, la regla es pareja. Abre tu Biblia en Efesios 4, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tienes, hermano? Versículo 17. Esfuérzate, hermano, hermana. Tienes sueño, párate, haz algo, pero que ese espíritu del diablo se vaya. ¿Sí me entiendes? Haz algo y no te vayas a enojar porque te digo esto. Es por tu bien. Bueno fuera que a mí me dijeras si algo no está bien, que me lo dijeras para corregirlo. Si yo veo que si yo no me doy cuenta de algo, dímelo para corregirlo. Pero conmigo no hay problema. Dice el 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿qué dice? Como los otros gentiles, que andan, ¿qué dice? Pensando en las cosas terrenales solamente, vanidad de su mente. En su mente, ¿qué traen? Solamente piensan en las cosas de aquí, terrenales. ¿Y qué más dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, otra vez, oscuro, negro. Ajenos, ¿qué dice? De la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Una persona que es ignorante, una persona que no se esfuerza, va a terminar así. Por la dureza, ¿qué dice? ¿Y qué dijimos que endurece el corazón? El pecado. Los que andan en la vanidad de su mente, pensando en las cosas, es pecado. ¿Qué más dice? Las cuales después que perdieron toda, fueron anestesiados. Por eso les he dicho que el pecado es como la anestesia. Perdieron toda sensibilidad. Una persona que le pone anestesia, tú vas, te mochan una mano y no sientes. De repente ves que ya no la tienes.
Fuiste anestesiado. Así el hombre de Dios empieza a perder la sensibilidad de las cosas espirituales y empieza a volverse a ser carnal. Está perdiendo la sensibilidad, perdió la sensibilidad completamente de las cosas espirituales. Ya, lo que antes se le hacía malo, ahora lo ve como bueno. Ahora se le hace exageración. Pero antes el Espíritu Santo te había redarguido y te había hecho entender que eso era malo. Y ahora estás anestesiado. ¿Por qué? Por el pecado. Mira qué más dice. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Nosotros no aprendimos así de Cristo, ¿verdad? ¿O aprendimos así de Cristo? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo está eso? Si nosotros aprendimos de Él, si en verdad aprendimos, que dice 21, si en verdad le habéis oído y habéis ido por Él, enseñados, pero ¿dónde está Jesús para que venga y me enseñe? El pastor, el evangelista. Es Jesús el que te está hablando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Nos tenemos que despojar del viejo hombre, que estaba, ¿qué dice? Amañado, viciado, conforme a los deseos, ¿qué dice? Son engañosos. Sí, a tu carne le gusta, pero son engañosos, te están llevando hacia el infierno. Es un placer pasajero, es una codicia que solamente tendrá un placer pasajero, pero tendrá sed y sed, es engañoso y te está apartando de tu Dios. 23, renovados en el Espíritu. ¿Cómo se renova el espíritu de tu mente? ¿Cómo se renova el CPU, la memoria? Tienes que sacar lo que te daña, lo viejo, lo que no sirve, y meterlo de Jesús. Así dice aquí abajo, irán. Y vestidos de nuevo hombre, criados ¿según quién? ¿En qué? En justicia y santidad de la verdad. Ese es el punto. Ahora, muchos dicen, y a lo mejor has visto que el Señor le revela a unas personas y se portan mal. Pero ¿cómo está eso? ¿Cómo es eso que le está revelando y portándose mal? O tú mismo digas, pero ¿por qué me revelas? Si yo me porto bien mal. Bueno, es un don. Los dones son irrevocables. Pero no te confíes, eso no te va a salvar. No porque digas que Dios te revela o le revela aquel que es esto y esto otro y le revela. No te confíes. Es un don que es para la iglesia. No es tuyo, es para la iglesia. Te lo dio a ti Dios, pero para el servicio de la iglesia. Ahora, ¿dónde dice eso? Y cuando vamos a terminar en San Mateo capítulo 7, 21, ya lo hemos leído muchas veces. San Mateo 7, 21. Aquí está la clave de todo, hermano. Aquí está la clave de todo. ¿Lo tienes? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar, hermano, hermana? ¿Qué dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que si tú le dices Señor, Señor y te revela y esto, pero te sigues portando mal, no pienses que por eso vas a entrar. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? Entonces no te confíes, porque tienes un don. No te confíes. Ahora, aquí mismo lo dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eran profetas, yo les hablaba, tenían ese don. ¿Qué hacía Balaam? Era profeta, yo le hablaba, pero ¿qué hacía? ¿Hacía lo correcto? No.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Tenían autoridad para echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, ¿qué dice? Muchos milagros. O sea, que eran cristianos, que Dios los usaba, tenían dones. Pero ¿qué dice el 23? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. No te confíes. No nos confiemos, hermano, hermana. Es no porque le digas tú, Señor, Señor, pero estás haciendo el mal y piensas que Dios te lo está dejando pasar por alto. No. Esta palabra en aquel día, ¿qué dice? Nos va a juzgar. Esta palabra en aquel día, Jesús lo dijo, nos va a juzgar. O sea, leímos que no hay ¿qué? Excepción de personas. ¿Quieres gloria, honra e inmortalidad? Busca el bien hacer. Busca el hacer el bien. No te engañes. Mira, quizás algunos se sienten mal cuando les doy el consejo, pero créamelo, no puedo darte por tu lado por tal de que no te enojes. Sería engañarte a ti, engañarme a mí mismo y llevar las consecuencias delante del Señor. No puedo cambiar. Ojalá que tú lo comprendas y valores esta palabra, que valores lo que Dios te está dando, para que hagas un cambio serio, definitivo, que des un paso, una determinación a enderezar lo chueco. Y que no se salga, que no se desvíe hasta que Dios te haga libre, hasta que sea sanado. ¿Sí entiendes? Esforcémonos. El consejo no es para lastimarte. Te puede dañar porque estás haciendo mal, te sientes tú dolido, lastimado, molido, porque estás practicando el pecado. Pero arrepiéntete y verás que lo hallarás más dulce que la miel. Así dice. Porque tu palabra es más dulce que la miel, dice. Más que la que destila del panal, dice. Entonces, ¿entiendes por qué tú sientes mal en contra mía o de tu hermano o de tu hermana? ¿Por qué? ¿Porque el hermano o la hermana es el del problema? ¿O porque yo soy del problema? No, el problema eres tú, que te cuesta reconocer delante de Dios que necesitas arrepentirte, corregir ese mal. Y además te va a traer bendición a ti y te va a preparar. Quizás otro día no amanezcas, si estás arrepentido, arrepentida, te vas a salvar. Pero si no estás arrepentido y de repente amaneces con un ataque al corazón, o allá, si te da chance el Señor, allá vas a parar en el hospital con mangueras y eso, para que allá entonces te dé una oportunidad de que allá ahora sí, Señor, perdóname. ¿Quieres eso? ¿Esperas eso? Entonces, sé sabio, sé sabia. ¿Por qué quieres amar a aquel que te invita a hacer el mal? Porque tu corazón está sucio. Porque no dejas que Dios lo lave, lo limpie. Porque cada vez que te está dando la palabra, Dios lo que está queriendo es lavando tu corazón, limpiando tu corazón. Pero si tú lo rechazas, estás impidiendo que Jesús limpie tu corazón. ¿Sí lo entiendes? Entonces yo te voy a dejar con esto, hermano, hermana. Piénsalo bien. Medítalo. Ponte en mi lugar como pastor y piensa. El comportamiento de un hermano o de una hermana, al que ama de verdad a las almas, le duele su corazón. Imagínate al Señor lo que le duele. Entonces seamos sabios. Seamos sabios. Que el Señor te bendiga.